Tumbes, ubicada en la región más septentrional de Perú, es un lugar que se caracteriza por su belleza natural, rica historia y diversidad cultural. Esta región fronteriza con Ecuador tiene una extensión relativamente pequeña, pero lo compensa con una abundancia de recursos naturales y paisajes espectaculares. Sus playas paradisíacas, manglares exuberantes y áreas protegidas hacen de Tumbes un destino turístico por excelencia para aquellos que buscan conectar con la naturaleza y explorar la biodiversidad de la costa norte peruana. La región de Tumbes es conocida por su clima cálido durante todo el año, lo que la convierte en un lugar ideal para el turismo de sol y playa. Los visitantes pueden disfrutar de recorridos en bote por los manglares, un ecosistema único que alberga una gran variedad de flora y fauna, incluyendo cocodrilos de Tumbes, aves exóticas y peces. Los amantes de la naturaleza pueden aventurarse en senderos que les llevarán a descubrir una rica fauna. La Reserva Nacional de Tumbes es otra área protegida que destaca por su importancia ecológica, especialmente por sus manglares, considerados entre los más importantes del Pacífico sudamericano. Nuestro tour hacia los impresionantes manglares de Tumbes comienza en el pintoresco Puerto Pizarro, un punto de partida que ofrece una experiencia única para aquellos que buscan adentrarse en uno de los ecosistemas más fascinantes del Perú. Al llegar al puerto nos recibe un ambiente animado y colorido, con numerosas embarcaciones de todos los tamaños preparándose para zarpar hacia el mar. La mezcla de pescadores locales y turistas crea una atmósfera vibrante, donde se puede sentir la energía del día mientras los botes se alistan para sus respectivas travesías. El bullicio del puerto, acompañado por el sonido de las aves marinas y el suave vaivén de las olas, marca el comienzo de una aventura que promete ser inolvidable. Puerto Pizarro, ubicado en la región de Tumbes, es un puerto pequeño pero lleno de vida. Desde aquí, parten diariamente lanchas que llevan a los turistas a explorar los manglares y las islas cercanas. Al observar las embarcaciones que van y vienen, se puede notar la importancia de este puerto para la comunidad local, no solo como centro de actividades turísticas, sino también como un punto clave para la pesca. Las barcas que regresan del mar traen consigo la captura del día, principalmente mariscos y pescados que luego serán vendidos en los mercados locales. Esta dinámica no solo enriquece la experiencia del visitante, sino que también ofrece un vistazo a la vida cotidiana de los habitantes de Puerto Pizarro. El área que rodea Puerto Pizarro y se extiende hasta la frontera con Ecuador está dominada por vastos manglares, un ecosistema de vital importancia para la región. Los manglares actúan como un refugio natural para una variedad de especies, A medida que abordamos la lancha en Puerto Pizarro, la emoción de los turistas es palpable. Todos se preparan para el viaje hacia los manglares, anticipando la belleza y serenidad que les espera. El paseo en el puerto es en sí una experiencia increíble, ofreciendo vistas espectaculares del entorno mientras la lancha se desliza suavemente por las aguas. Durante el trayecto es común observar aves marinas, como garzas y pelícanos, que se posan en las orillas o vuelan en busca de alimento. Estas aves son una parte integral del ecosistema de los manglares y añaden un toque de magia a la experiencia. Puerto Pizarro, nos explica el guía, es más que un simple punto de partida para los tours hacia los manglares. Este puerto tiene una historia rica, que se remonta a tiempos prehispánicos.
cuando las comunidades indígenas utilizaban la zona para pescar y recolectar mariscos. Con la llegada de los españoles, el puerto se convirtió en un lugar estratégico para la navegación y el comercio. Hoy en día, es un vibrante centro de actividades pesqueras y turísticas, donde la tradición y la modernidad se entrelazan. Mientras el guía habla, podemos observar cómo los pescadores locales continúan con sus labores diarias, una escena que parece sacada de otra época, pero que sigue siendo vital para la economía y la cultura de la región. Uno de los aspectos más destacados de Puerto Pizarro, según nos explica el guía, es su proximidad a los manglares de Tumbes, un ecosistema que alberga una biodiversidad extraordinaria. Los manglares son esenciales para la salud del medio ambiente, ya que actúan como filtros naturales, protegen la costa de la erosión y son el hogar de numerosas especies de aves, peces y moluscos. Una vez que dejamos atrás el bullicio de Puerto Pizarro, nos adentramos en un mundo completamente diferente: los manglares de Tumbes. Aquí, el paisaje cambia drásticamente, dando paso a un entorno más tranquilo y sereno. Los árboles de mangle, con sus raíces entrelazadas y su denso follaje, crean un laberinto natural que parece sacado de un cuento de hadas. Las aguas aquí son calmadas y reflejan el cielo y la vegetación circundante, creando un espejo natural que amplifica la belleza del lugar. La sensación de paz es casi inmediata, y todos en la lancha parecen absorber el ambiente, encantados por la quietud y la majestuosidad de los manglares. Durante nuestro tour hacia los manglares de Tumbes, la presencia del guía de turismo se convierte en una pieza clave para enriquecer nuestra experiencia. Desde el momento en que abordamos la embarcación en Puerto Pizarro, el guía nos da la bienvenida con una energía contagiosa y comienza a compartir datos fascinantes sobre este pintoresco puerto y los manglares que estamos a punto de explorar. Su conocimiento profundo y su habilidad para comunicar la historia, cultura y ecología del lugar nos sumerge de inmediato en el entorno, haciéndonos sentir como parte de la comunidad local. A medida que nos adentramos en los manglares, el guía nos proporciona información detallada sobre la importancia ecológica de estos bosques costeros. Nos explica cómo los manglares ayudan a mitigar los efectos del cambio climático, al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono, y cómo su conservación es fundamental para la supervivencia de muchas especies que dependen de ellos. Además de compartir datos interesantes, el guía también se asegura de que nuestra experiencia sea interactiva y entretenida. Mientras navegamos por los canales de los manglares, realiza una serie de dinámicas con el grupo, creando un ambiente de camaradería y diversión. Una de las actividades más emocionantes es cuando el guía, con el permiso del capitán, realiza movimientos controlados con la lancha para simular pequeñas olas. Estos movimientos generan risas y gritos de emoción entre los pasajeros, especialmente entre los más jóvenes. Es una manera de romper el hielo y hacer que todos se sientan más conectados, no solo entre ellos, sino también con el entorno que nos rodea. Otra dinámica que el guía realiza con el grupo es un concurso de avistamiento de aves. Nos proporciona una lista de las especies más comunes que podríamos ver durante el recorrido, como garzas, cormoranes y pelícanos, y nos desafía a identificar tantas como sea posible. A medida que avanzamos por los manglares, todos en la lancha se esfuerzan por ser los primeros en avistar una nueva especie, lo que convierte el paseo en una especie de safari en miniatura. Esta actividad no solo añade un elemento de competencia amistosa al tour, sino que también nos anima a prestar más atención a la riqueza natural de los manglares, apreciando cada detalle del paisaje. El guía también se toma el tiempo para enseñarnos sobre la famosa concha negra, un molusco que se encuentra en abundancia en los manglares de Tumbes. Nos explica cómo estos moluscos se recolectan de manera tradicional, utilizando técnicas que han sido transmitidas de generación en generación. Además,
nos cuenta sobre la importancia de la concha negra en la gastronomía local, donde se utiliza para preparar platos emblemáticos como el ceviche de conchas negras. El guía incluso nos muestra cómo se puede identificar una buena concha negra, lo que añade un toque práctico y culinario a la experiencia. Esta información no solo es interesante, sino que también nos conecta con las tradiciones y sabores de la región. A lo largo del recorrido, el guía mantiene al grupo comprometido y entusiasta. Para los adultos, ofrece curiosidades históricas y ecológicas que enriquecen nuestra comprensión del lugar. Este equilibrio entre educación y entretenimiento es lo que hace que el guía sea tan efectivo en su rol, logrando que el tour sea tanto informativo como divertido. La presencia de nuestro guía de turismo no solo enriqueció nuestro viaje hacia los manglares de Tumbes, sino que lo transformó en una experiencia completa y significativa. Su habilidad para mezclar datos importantes con dinámicas divertidas y su capacidad para conectar con cada miembro del grupo hicieron que el tour fuera más que un simple paseo en lancha. El paseo por los manglares es una oportunidad única para aprender sobre la importancia ecológica de este ecosistema. Los manglares no solo sirven como hábitat para una amplia variedad de especies animales, sino que también actúan como barreras naturales contra la erosión y las tormentas. Además, son esenciales para la filtración de sedimentos y la purificación del agua, manteniendo la calidad del agua en las áreas costeras. Nuestro guía nos explica cómo los manglares juegan un papel crucial en la protección de la biodiversidad y cómo su conservación es vital para el equilibrio ecológico de la región. Esta información añade una capa de profundidad al paseo, haciéndonos conscientes de la importancia de preservar estos entornos frágiles. Mientras avanzamos por los canales naturales formados por los manglares, llegamos a pequeñas islas donde es posible desembarcar y explorar un poco más de cerca. Estas islas están cubiertas de vegetación exuberante y ofrecen vistas panorámicas de los manglares desde diferentes ángulos. Después de navegar a través de los serpenteantes canales de los manglares de Tumbes, llegamos finalmente a una pequeña isla que alberga uno de los tesoros más fascinantes de la región, un zoocriadero de cocodrilos. El ambiente se vuelve emocionante mientras la lancha disminuye su velocidad y nos acercamos al muelle de la isla. A pesar de la emoción palpable entre los turistas, hay un aire de precaución cuando nos preparamos para desembarcar. Las instrucciones del guía, quien nos recuerda ser cuidadosos al salir de la lancha para evitar caídas al agua, resuenan en nuestras mentes, mientras uno a uno vamos descendiendo, buscando estabilidad en el muelle de madera ligeramente desgastado por el tiempo y la salinidad del mar. Mientras el motor de la lancha se apagaba y nos acercábamos al muelle, un silencio expectante se apoderó del grupo. La vista del pequeño puerto nos llenó de curiosidad, y a pesar de la emoción del momento, todos los turistas se prepararon para desembarcar con cautela, conscientes de que un paso en falso podría terminar con alguien en el agua. El pequeño puerto que nos recibió tenía un aire rústico y encantador. El muelle, hecho de tablones de madera oscura y envejecida por la salinidad del mar, se extendía hacia la orilla de la isla. Sin embargo, lo que más llamó nuestra atención no fue la estructura en sí, sino los inesperados habitantes que la ocupaban. Varios gatos, de diversos colores y tamaños, reposaban tranquilamente en las bancas,
observando con desinterés la llegada de los turistas. Su presencia en un lugar tan remoto nos sorprendió, y pronto nos dimos cuenta de que estos felinos eran parte del paisaje cotidiano de la isla. Los gatos, con su aire de realeza y su indiferencia típica, se mantenían ajenos a la actividad humana a su alrededor. Zoocriadero de cocodrilos. El Zoocriadero de cocodrilos de Tumbes es un proyecto crucial en la conservación del cocodrilo americano, una especie que ha estado en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada y la pérdida de su hábitat natural. Este criadero, ubicado en la región norteña de Tumbes, Perú, es uno de los pocos lugares dedicados a la preservación de esta especie en el país. Su misión es no solo proteger y aumentar la población de cocodrilos americanos, sino también educar al público sobre la importancia de conservar estos animales y su ecosistema. El criadero se ha establecido como un centro especializado en la crianza y cuidado de cocodrilos en un entorno controlado, donde se replican las condiciones naturales necesarias para su desarrollo. A través de métodos técnicos y científicos, el equipo del zoocriadero trabaja incansablemente para asegurar la supervivencia de estos reptiles, desde el nacimiento hasta la adultez. La labor del criadero no se limita a la reproducción de cocodrilos, también incluye la investigación sobre su biología, comportamiento y las mejores prácticas para su manejo en cautiverio. Esto ha permitido acumular un vasto conocimiento que es compartido con otras instituciones dedicadas a la conservación de la vida silvestre. Con un total de 323 cocodrilos de diferentes edades, el Zoocriadero de cocodrilos de Tumbes es un microcosmos de la diversidad dentro de la especie. Los cocodrilos que se crían en este lugar varían desde neonatos, que requieren cuidados intensivos y alimentación especial, hasta adultos que ya han alcanzado su tamaño completo y están listos para ser liberados en su hábitat natural o permanecer en el criadero para continuar con los programas de reproducción. Cada etapa del desarrollo de los cocodrilos es monitoreada de cerca por los especialistas, quienes ajustan las condiciones de su entorno para asegurar su crecimiento saludable. El trabajo en el criadero no solo se centra en la reproducción de cocodrilos, sino también en su reintroducción en el medio natural. Una vez que los cocodrilos alcanzan una edad y tamaño adecuados, algunos son liberados en áreas protegidas dentro de la Reserva Nacional de Tumbes, donde se integran a las poblaciones silvestres existentes. Esta reintroducción es fundamental para aumentar la población de cocodrilos en su hábitat natural, contribuyendo a la recuperación de la especie en la región. Los cocodrilos liberados son monitoreados a través de sistemas de seguimiento, lo que permite a los científicos estudiar su adaptación y éxito en la vida silvestre. El zoocriadero de cocodrilos también cumple una importante función educativa. A través de visitas guiadas y programas de sensibilización, el criadero abre sus puertas al público, permitiendo que tanto locales como turistas conozcan de cerca a estos fascinantes reptiles. Durante las visitas, los guías explican el ciclo de vida del cocodrilo americano, su comportamiento y la importancia de su conservación. Esta educación es vital para cambiar las percepciones negativas que muchas personas tienen sobre los cocodrilos, viéndolos no solo como depredadores peligrosos, sino como una parte esencial del ecosistema. Manglares de Tumbes. Los manglares de Tumbes, ubicados en la región costera del norte de Perú, representan uno de los ecosistemas más singulares y ricos en biodiversidad del país. Este tipo de bosque se caracteriza por estar compuesto de árboles y arbustos adaptados a vivir en condiciones extremas de salinidad, en la interfase entre el agua salada del mar y el agua dulce de los ríos. Los manglares son ecosistemas intermareales, lo que significa que están sujetos a inundaciones periódicas por las mareas, creando un ambiente dinámico y vital para una amplia gama de especies. En Tumbes, estos manglares forman parte de la Reserva Nacional de Tumbes, un área protegida de gran importancia ecológica y económica. La flora de los manglares de Tumbes
está compuesta principalmente por especies de mangle, entre las que se destacan el mangle rojo, Rhizophora mangle, el mangle blanco, Laguncularia racemosa y el mangle negro, Avicennia germinans. Estas especies han desarrollado adaptaciones especiales que les permiten sobrevivir en un ambiente de alta salinidad y suelos anóxicos. Por ejemplo, los mangles rojos tienen raíces aéreas llamadas neumatóforos, que les permiten respirar en suelos donde el oxígeno es escaso. Además, estos árboles poseen un sistema de filtrado que les permite excluir la sal del agua que absorben, una característica vital para su supervivencia en estas condiciones tan desafiantes. La fauna de los manglares de Tumbes es igualmente diversa y notable. Este ecosistema sirve como hábitat para una amplia variedad de especies animales, muchas de las cuales dependen directamente de los manglares para su alimentación y reproducción. Entre los habitantes más destacados se encuentran los cocodrilos de Tumbes, Crocodylus acutus, que utilizan las tranquilas aguas de los manglares como criadero y refugio. Además, los manglares son un santuario para numerosas especies de aves, incluyendo garzas, pelícanos y cormoranes. Estos bosques también son cruciales para muchas especies de peces y crustáceos, como las conchas negras, Anadara tuberculosa, que son un recurso clave para la economía local. Los manglares desempeñan un papel crucial en la protección de las costas contra la erosión y las tormentas. Sus raíces entrelazadas actúan como barreras naturales que disipan la energía de las olas, reduciendo la erosión costera y protegiendo las comunidades humanas que viven cerca de la costa. Además, los manglares ayudan a estabilizar los sedimentos, evitando que sean arrastrados al mar y manteniendo la claridad del agua, lo que es esencial para la salud de los arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos adyacentes. En Tumbes, esta función es particularmente importante debido a la ubicación geográfica de la región, que la hace vulnerable a eventos climáticos extremos. Otra función ecológica esencial de los manglares es su capacidad para actuar como sumideros de carbono. Estos bosques son altamente eficientes en la captura de dióxido de carbono de la atmósfera, almacenándolo en su biomasa y en los sedimentos del suelo. Se estima que los manglares pueden capturar hasta 5 veces más carbono por hectárea que los bosques tropicales terrestres, lo que los convierte en aliados cruciales en la lucha contra el cambio climático. En la región de Tumbes, la preservación y expansión de los manglares podría jugar un papel importante en las estrategias locales y nacionales de mitigación del cambio climático. A pesar de su importancia ecológica y económica, los manglares de Tumbes enfrentan serias amenazas debido a la actividad humana. La expansión de la agricultura, especialmente el cultivo de arroz y la ganadería, ha llevado a la deforestación de grandes áreas de manglar. Además, la construcción de infraestructura turística y la expansión de la acuicultura, particularmente las granjas de camarones, han resultado en la destrucción de estos ecosistemas vitales. Estas actividades no solo ponen en peligro la biodiversidad de los manglares, sino que también afectan los medios de vida de las comunidades locales que dependen de los recursos que estos bosques proporcionan. El gobierno peruano, junto con organizaciones internacionales y locales, ha implementado diversas iniciativas para la conservación y restauración de los manglares en Tumbes. La creación de la Reserva Nacional de Tumbes es un paso significativo en la protección de estos ecosistemas, proporcionando un marco legal para su conservación. Además, se han desarrollado programas de reforestación y manejo sostenible que involucran a las comunidades locales en la protección de los manglares. Estas iniciativas buscan no solo preservar la biodiversidad, sino también garantizar que los recursos naturales continúen siendo una fuente de sustento para las generaciones futuras. En conclusión, los manglares de Tumbes son un ecosistema vital que combina una rica biodiversidad con importantes funciones ecológicas y socioeconómicas. Estos bosques no solo proporcionan hábitat para una amplia variedad de especies, sino que también protegen las costas, actúan como sumideros de carbono y sustentan a las comunidades locales. Sin embargo,
Para asegurar su futuro, es esencial continuar y fortalecer los esfuerzos de conservación y restauración, involucrando a todos los actores, desde las comunidades locales hasta las autoridades nacionales e internacionales. Solo a través de un enfoque integrado y sostenible se podrá garantizar que los manglares de Tumbes sigan siendo un tesoro natural para las generaciones venideras. El regreso a Puerto Pizarro después de explorar los manglares es una experiencia tranquila y contemplativa. La luz del sol comienza a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos y creando un ambiente aún más mágico. La lancha se mueve lentamente, permitiéndole a los pasajeros reflexionar sobre la belleza que han presenciado y la importancia de los manglares para la vida en Tumbes. Al llegar al puerto, el bullicio ha disminuido, pero la sensación de haber vivido algo único permanece. Puerto Pizarro, con su ambiente vibrante y su proximidad a los manglares, no es solo un punto de partida, sino un destino en sí mismo, donde la naturaleza y la cultura se entrelazan de manera armoniosa. Durante nuestro viaje a Tumbes, uno de los destinos que nos cautivó de manera especial fue la playa Zorritos, un rincón fascinante de la costa norte del Perú. Zorritos, ubicado en la provincia de Contralmirante Villar, es un lugar que combina la serenidad de una playa tranquila con la belleza natural de un entorno casi virgen. Desde el momento en que llegamos, fuimos recibidos por la cálida brisa del mar y el sonido suave de las olas rompiendo en la orilla. Esta playa, a diferencia de otras más concurridas, mantiene un encanto especial por su ambiente apacible y su paisaje natural intacto. Caminamos por la orilla de Zorritos, un recorrido que nos permitió sumergirnos en la esencia misma del lugar. La arena dorada y fina se sentía suave bajo nuestros pies, mientras avanzábamos lentamente, sin prisa, disfrutando cada momento. El mar, con sus aguas claras y cálidas, reflejaba el cielo azul que se extendía sobre nosotros, creando una imagen perfecta de lo que es un día en la costa norte del Perú. A medida que caminábamos, notamos la ausencia de grandes aglomeraciones, lo que nos permitió disfrutar de la playa casi en solitario, un lujo en el que pocos pueden participar en playas más populares. El entorno de Zorritos es fascinante no solo por su belleza natural, sino también por la tranquilidad que emana de cada rincón. A lo largo de la playa encontramos pequeñas cabañas rústicas y algunos restaurantes locales que ofrecían pescado fresco y mariscos, capturados ese mismo día. La sencillez de estos establecimientos, con sus techos de palmera y mesas de madera, se integraba perfectamente con el paisaje, sin perturbar la armonía del lugar. Decidimos hacer una pausa en una de estas cabañas para refrescarnos con un agua de coco y un ceviche, mientras admirábamos la vista del océano que se extendía hasta el horizonte. Uno de los aspectos más encantadores de la playa Zorritos es la sensación de aislamiento y conexión con la naturaleza que se experimenta al caminar por su orilla. Además de su belleza natural, la playa Zorritos también es conocida por sus aguas termales, un atractivo único que la diferencia de otras playas en la región. Estas aguas, ricas en minerales y conocidas por sus propiedades terapéuticas, brotan de la tierra cerca de la playa, ofreciendo a los visitantes una experiencia única de relajación y bienestar.
nos enteramos de que este lugar fue uno de los primeros puntos en la costa peruana donde se descubrió petróleo, a fines del siglo XIX. Aunque hoy en día la playa está completamente dedicada al turismo y la pesca artesanal, su pasado petrolero aún forma parte de la identidad local. Este contraste entre la historia industrial y el presente natural de Zorritos añade una capa de profundidad al lugar, recordándonos que la playa ha sido testigo de importantes cambios a lo largo del tiempo, pero ha logrado conservar su esencia intacta. Navegar en yate por las cristalinas aguas de la playa de Punta Sal es una experiencia que combina el lujo, la aventura y la tranquilidad en uno de los destinos costeros más exclusivos del Perú. Punta Sal, situada en la región de Tumbes, es conocida por sus extensas playas de arena blanca y su clima cálido durante todo el año, lo que la convierte en un lugar ideal para disfrutar del mar en su máxima expresión. La posibilidad de explorar este paraíso desde la comodidad de un yate es un lujo que pocos destinos en el país pueden ofrecer. La playa de Punta Sal, con sus tranquilas aguas y brisa suave, es perfecta para navegar en yate, ya sea para disfrutar de un día de relax o para explorar la costa y sus alrededores. Desde el yate se puede apreciar la inmensidad del Océano Pacífico, mientras se disfruta del confort y las comodidades que este tipo de embarcación ofrece. Los yates, en Punta Sal, suelen estar equipados con todo lo necesario para una experiencia inolvidable. Áreas de descanso al aire libre, cabinas privadas, cocinas bien equipadas y, en muchos casos, personal a bordo que se encarga de atender a los pasajeros. Uno de los mayores atractivos de navegar en yate en Punta Sal es la posibilidad de observar la vida marina en su hábitat natural. Las aguas de esta región son hogar de una gran diversidad de especies, incluyendo delfines, tortugas marinas, en ciertas épocas del año, ballenas jorobadas, que migran hacia estas cálidas aguas para reproducirse. Una experiencia que no solo es fascinante, sino también educativa, ya que permite un acercamiento respetuoso a la vida silvestre. Navegar en yate en Punta Sal permite explorar playas y calas escondidas que no son accesibles por tierra. Estas playas, muchas de ellas prácticamente vírgenes, ofrecen un escenario ideal para disfrutar de un día de playa privado, lejos de las multitudes. Las aguas claras y tranquilas son perfectas para nadar, practicar snorkel o simplemente relajarse en la arena. La privacidad y exclusividad que ofrece un yate hacen de esta experiencia algo verdaderamente especial, ideal para parejas, familias o grupos de amigos que buscan un momento único. La experiencia de navegar en yate en Punta Sal también puede incluir actividades de pesca deportiva. Las aguas del norte de Perú son conocidas por ser ricas en especies como el marlín, el atún y el dorado, lo que atrae a pescadores deportivos de todo el mundo. Navegar en yate por Punta Sal también es una oportunidad para disfrutar de la gastronomía local de manera única. La puesta de sol en Punta Sal es un espectáculo digno de contemplar. Este es el momento perfecto para relajarse en la cubierta, disfrutar de una copa de vino y simplemente dejarse llevar por la belleza del entorno.
Finalmente, navegar en yate en Punta Sal es una experiencia que no solo ofrece lujo y confort, sino que también permite una conexión profunda con el entorno natural. La tranquilidad del mar, la belleza del paisaje y la riqueza de la vida marina hacen de esta actividad algo más que un simple paseo en bote. Es una oportunidad para desconectar del ritmo acelerado de la vida cotidiana, para relajarse y rejuvenecer en uno de los lugares más hermosos del Perú. Para aquellos que buscan una experiencia exclusiva y memorable en la costa norte del país, navegar en yate por la playa de Punta Sal es, sin duda, una opción insuperable.